Bueno, hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. El día de hoy nos encontramos con un invitado muy especial. Él es Raúl Sánchez, escritor de la novela Turbia Bruma, de la que estaremos hablando el día de hoy. Raúl, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Qué gusto estar contigo y pues con los que nos pueden escuchar, hablar un poco sobre el trabajo de, obviamente, Letras Negras y por qué nos interesa a los escritores abordar el tema del misterio, del terror. Excelente. Bueno, Raúl, yo quería que empezáramos hablando un poquito de ti para las personas que están aquí, que no te conocen. ¿Quién es Raúl Sánchez? ¿Cómo llega a la literatura? ¿Y qué hay detrás de esta idea de ser escritor? Pues desde niño, siempre me gustó mucho platicar, inventar historias, hasta cuando estaba en la primaria hace algunos años. Mis amigos y compañeros decían que era demasiado mentiroso, porque contaba cosas que parecían demasiado fantasiosas, pero yo las contaba de tal forma que terminaba creyéndomelas yo también. Y más de alguno también, si tú quieres, caía pues como en el gusto de estar escuchando una historia que les parecía interesante, aunque sí fantasiosa, pero también pues como un cuento, ¿no? Éramos niños y aún pues carecíamos de estrategias narrativas, pero apoyados con el lenguaje oral y la gesticulación y pues no sé, eh, las caras que ponías y la emoción que le echabas en la forma en como platicaba las cosas, más de alguno de los amigos de la infancia, pues sí se quedaban como impresionados. Nacían propiamente de anécdotas que había vivido, pero que yo las platicaba de una forma como que si fueran efectivamente, eh, pues muy grandiosas, ¿no? Muy extrañas y hasta como con el gusto de haber sido testigos de lo que estaba platicando desde niño. Entonces, de niño, pues en la escuela primaria, pues teníamos, como te repito, pocas estrategias literarias. Deja tú la narrativa, hasta para escribir poemas, y eso aún utilizaba las técnicas decimonónicas ahí para atrás, todavía con la rima, con la métrica, ¿va? Pero mis poemas, mis primeros poemas, eran más que nada narrativos, platicando un hecho, una situación. Y así empecé pues a crearme el hábito tanto de la lectura, porque también me gustaba mucho leer desde niño, hasta tratar de escribir, de platicar mis anécdotas por textos, ¿no? De manera escrita. Finalmente, ya al terminar el bachillerato, me metí a estudiar la carrera de Filosofía y Letras y obviamente tuve mucho más contacto con la literatura, con los narradores, con las técnicas, con las críticas, con los críticos, y fui depurando mi forma de escribir y de narrar las cosas. A partir de que conocía pues a otros escritores, a otros críticos, finalmente decíamos en aquel tiempo, no sé si ahora también pueda aplicarse esto, que el escritor no se hace. El escritor de alguna forma ya nace como con cierta espinita, como con cierta curiosidad por explorar esos otros mundos, por crear historias, por crear personajes, por desarrollar a lo más que se pueda la imaginación. Así poco a poco me fui haciendo escritor. Este, sí, ya en la universidad ya publicábamos pequeños cuentos, poemas en revistas que hacíamos con copias fotostáticas. En aquellos tiempos no había tanta tecnología como ahora, y entonces nos esforzábamos sacando un dummy, así le llamamos, como un borrador, pues, de cómo iba a ser la revista, con, con recortes y con así, y luego le sacamos copia fotostática a esos y los compaginamos para que terminaran siendo como la revista.
Sí, bien curioso. Y las vendíamos, curiosamente sí las compraban. Es raro, ya ves, pero sí las compraban. Compañeros, si tú quieres las dábamos casi al precio, al costo, en lo que gastábamos en producirla. No había propiamente utilidades, pero nos dábamos ese gusto por difundir lo que creábamos entre los amigos, los compañeros de la autora de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿sí? Y en una ocasión, otro gran amigo, que precisamente él fue fundador del Tianguis Cultural de Guadalajara, cuando en aquellos tiempos ganó una beca de publicación para 5 libros y decidió que el primero fuera el mío, un libro de cuentos muy al estilo de Horacio Quiroga, también con un poco así de misterio, un poco negro, pues, ¿verdad? Y se publicó, se llamaba Mosaicos. Este, Fue, digamos que mi primer publicación seria con ese tinte de novela negra, de narrativa de misterio. Después publiqué otras novelas con otro tinte. Publiqué otra novela con la atmósfera jurídica de Guadalajara, Jalisco, y posteriormente gané premios de publicación de novelas de denuncia social, de la participación que tiene o que ha tenido, a ver si no nos metemos en problemas, pero la participación que ha tenido el narcotráfico y los gobiernos mexicanos, pues esa especie de maridaje que se llegó a dar, pero poco tienen que ver con el terror, más bien con la violencia, ¿no? Con otro estilo. Y posteriormente, en una convocatoria que sacó Alas de Cuervo, participé yo con la novela esta de Túrbida Bruma, y los editores pues me llamaron, les gustó la novela y decidimos publicarla, ¿no? Porque además de la autorización de la publicación, pues había que participar de otra manera y le entramos, ¿no? De manera económica, porque ya no participó en el certamen, sino que tuvimos un acuerdo se publicó, y luego publicaron la novela que ganó, muy buena por cierto, pero a mí se me publicó la de Túrbida Bruma. Se hizo la distribución, se hizo también, yo mismo llevé a cabo una campaña de publicidad aquí en la ciudad, porque apareció en librerías importantes de México, como Gandhi, como Gonville, ¿no? Y conseguí yo algunas presentaciones en lugares culturales, en las mismas librerías, y es como se ha movido Túrbida Bruma. Ahora, ¿cómo nace esta historia? Eso está también medio pacheco, porque yo soy, yo soy, A mí sí me interesaba saber de dónde salió esa historia porque entretenida sí estuvo. bueno, qué bueno que te pareció así. Mira, yo soy profesor, he dado clases 30 años de mi vida y siempre he tenido el contacto muy estrecho con mis alumnos y exalumnos. Entonces, en aquellos tiempos yo acostumbraba a llevarlos de campamento, así a la sierra o al campo, o hasta algunos centros turísticos de sierra de aquí de Jalisco, como Tapalpa y Mazamitla. Y en una ocasión nos prestaron una cabaña. Un exalumno mío me dijo, los muchachos me dicen Lobo, porque antes me salía la barba negra y pues parecía así más, Más filósofo. pues de más miedo. Y me decía, no, Lobo, ahí te presto la cabaña. Entonces llegamos y la cabaña no tenía luz eléctrica, estaba en medio del bosque, y tú sabes que el pánico se contagia casi de manera instantánea, con cualquier detallito que veas, ¡pum! La mente trabaja tan rápido que hasta se empezaron a ver situaciones extrañas. Y, y, y de estas situaciones, ya bueno, finalmente pasamos ahí 4 o 5 días con sus noches y todo,
Pero de estas situaciones que veíamos, a mí me surgió pues la intención de escribir la historia, de novelar los hechos. Algunas cosas sí las vimos, sí las experimentamos. Algunas cosas sí. Hasta yo, que soy muy escéptico en las cuestiones sobrenaturales, de repente sí, me dio un poco de miedo, pero me dio un poco de miedo, pues por la responsabilidad de que yo era el adulto y traía a los muchachos ahí y todos ya estaban, pues, con el pánico saliéndoles por los ojos y la respiración. Entonces yo trataba de calmarlos y, y de esto pues nacieron las historias. Tiene, sí, mucho misterio, tiene también mucho erotismo, pero francamente surge por la intención que yo tenía de mezclar estas dos emociones tan fuertes que son el erotismo y el misterio. Crearlos así, porque las dos son emociones muy intensas. Y sí está, digamos que está ambientada con anécdotas reales, pero sin ser totalmente verídico, ¿no? Novelado. Y creando también, o recreando, mejor dicho, algunas leyendas de Tapalpa. Así se llama la población, que es, por cierto, es pueblo mágico. Aquí en México se considera como un pueblo mágico. Y tiene mucho de misterio. Está muy bonito, sí, y todo, pero hay muchas leyendas en virtud de que la población es un bosque de pino, es un bosque en sierra, que hace mucho frío, que es muy densa la niebla de repente, y la niebla también produce una sensación de terror, si es que no horror, y sobre todo en la noche, ¿no? Porque la atmósfera se encierra. Y cuando nuestros temores surgen básicamente cuando no podemos controlar o cuando sentimos que estamos en la zozobra y que estamos a merced de que cualquier cosa nos pueda causar daño, o físico, o emocional, o hasta espiritual, ¿no? Cuando dices, no, es que va a llegar a lo mejor un ente extraño y nos va a poseer, ¿no? Y precisamente en la novela estoy utilizando uno de los dioses mexicas, Tlazoteuotl, que es la diosa de la, pues como de los desechos, ¿no? Y que también en su momento, esta misma diosa sanciona a quienes tienen sentimientos impuros, por eso es ella la diosa de, de, lo, de los desechos, de lo, de lo peor que a veces suele salir en nosotros. Pues en eso está más o menos ambientada la novela. Uf, bueno, ya con esta introducción a mí ya respuestas me llegaron. Yo tenía preguntas, inquietudes. Yo dije, bueno, ¿quién escribió esto? Y yo sí pensé, yo, ¿será que es profe? ¿Será que esta persona que escribió esto es profe? Porque es que el salseo tiene niveles, tiene niveles. Pero yo voy a empezar en orden, dependiendo de lo que me dijo. Un número uno, me encanta encontrarme a personas con un recorrido en el mundo de la literatura tan grande, y más si son filósofos, porque a mí como estudiante de filosofía y letras me ha costado mucho desprenderme de la escritura académica que he aprendido durante años para poder disfrutar de escribir literatura, y es uno de los retos que pienso que como filósofos tenemos, y es que si nos encasillamos solamente en el ámbito de la escritura académica, rompe mucho con la conexión que hay para escribir literatura. Y es una lucha que he venido dando en los últimos años de no escribir como filósofa, y eso es muy, muy censurado en la academia, que uno no escriba como con el rigor que espera la academia de uno, lo va dejando rezagado del mundo filosófico, pero lo va acercando más a las letras porque hay mucho, mucho más disfrute en escribir con más libertad que escribir propiamente desde la filosofía, y eso no nos hace menos filósofos, creería yo. Entonces me alegra encontrarme a un filósofo colega acá escribiendo literatura y dándose las libertades de ser un poco transgresor de ciertas cosas que en la sociedad están muy vetadas, ¿no?
Sí, claro. partiendo número uno por ahí. Dos, me gusta mucho encontrarme esa mezcla entre como tradición oral y ritos y mundo mágico y la experiencia normal de las personas que van a este viaje a encontrar algo diferente y se encuentran precisamente con todo el desglose del mundo mágico, porque yo no soy mexicana, pero me gusta mucho la riqueza ritual que todavía conserva gran parte de Latinoamérica, no solo México. Yo soy colombiana y en Colombia también tenemos una tradición ritual y ancestral muy profunda que ha permeado muchísima de la literatura que aquí se escribe, pero que poco a poco, como escritores, se va dejando algo de lado porque apegarse tanto al autóctono a veces se asume como un riesgo literario porque es difícil que lo que usted escriba atravesado por su contexto se entienda en la medida en la que se hace más grande la difusión de la obra. Pero aún sin ser mexicana, el ambiente y la atmósfera, el bosque, la niebla, estos cambios estas mudas de realidad constantes en donde los personajes están en varios momentos diferentes y todo se mezcla como en una suerte de como de pérdida temporal, es decir, como que el tiempo dejó de ser lineal en la novela y se mezcló todo para que fuera confuso, incluso con que el lector lograra decir qué está pasando, cuándo, y hay ciertas escenas que se repiten varias veces y empiezas a sentir como que están viviendo el día, como que el día se repite varias veces y no logran distinguirlo muy bien, y eso se ve muy bien reflejado en la novela y me gustó mucho porque es aprovechar algo que como latinoamericanos tenemos y es que estamos atravesados por esta cultura ritual. No hay forma que escribamos y no nos dejemos atravesar por el misterio que es este continente. Y siento que eso da mucha ventaja respecto a escritores del otro lado del charco, como decimos nosotros acá, del otro lado del charco, porque algo que durante mucho tiempo fue censurado y mal visto, ahora se convierte en una herramienta poderosa para escribir una literatura territorial, una literatura que nos atraviese y que sin importar de qué país de Latinoamérica seamos, nos sintamos identificados con esas historias. Y Yes. pues todos pasamos por el colegio y todos en algún momento se nos pasó la fantasía rara de que hubiera un viaje escolar en donde todo podía pasar y aquí en esta novela efectivamente todo pasa y Sí, eso es muy interesante. sí. Pues es que efectivamente yo también sufrí en su momento la tentación de escribir con el rigor de la academia, de darle gusto a la crítica, pero entonces dije, no, es que así no soy yo. Entonces me voy a soltar y finalmente la, la narrativa surge así, mira. Hay otra de mis novelas que pensé que iba a ser un cuento y terminó siendo una novela que ya lleva más de 700 páginas porque tuve que sacarla en 3 volúmenes, o sea, porque se independiza. Esta también iba a ser como un cuento, una anécdota de máximo 10 páginas, 10 cuartillas, y se extendió un poco, que aunque es una novela corta, de todos modos se extendió mucho más de las 10 cuartillas, por esa razón, porque empecé a soltarme y empecé ¿por qué no decirlo?, a transgredir ciertas normas o reglas que la crítica te pide o te exige, la crítica al escritor, al narrador. Sí, recibí comentarios, muchos comentarios, no muy halagüeños, pues, y esto me pidió que reescribiera y reescribiera. La novela realmente la reescribí varias veces la reescribí. Este, tuve que cambiar el ritmo, tuve que empezar a darles otra línea, a intercalar o intercambiar los capítulos para que corriera de una forma un poco, aunque más accidentada, pero más atractiva. La verdad es que, tú sabes, la literatura se hace más que escribiendo, se hace borrando, se hace reacomodando, puliendo y puliendo. Y aunque a veces, por más que la trabajes, siempre un crítico te va a dar un comentario
que no te va a gustar, siempre va a ser así. Finalmente tú tienes que estar contento con tu texto y si como dijeran algunos críticos de la literatura mexicana, o algunos escritores como Pacunazo Taibo II, no sé si lo hayas leído alguna vez, Pacunazo Taibo, él decía es que si escribimos para los críticos, la gente no lo va a leer. La onda es intentar escribir para el público, no para los críticos. ¿Ah? Hay que darle gusto a la gente, a los demás. Ya posteriormente, si un crítico o un especialista en la literatura hace comentarios que favorecen a tu obra, qué bueno. Pero si no, no te preocupes, tú de todos modos deja de producir. Perdón, no dejes de producir. ¿Ah? No, pues si produjéramos solamente para los críticos, pues qué horrible, qué tortuoso sería escribir literatura persiguiendo la aprobación de Uh-huh. X o Y persona, que a veces resulta ser alguien que en el fondo no es capaz de escribir su propia literatura. Resultan ser personas también un poco frustradas en su ámbito. Si bien hay críticos que son muy, muy respetados, que tú dices, su opinión realmente me interesa. Lo bueno de escribir también no es solamente para el público, sino por la catarsis y la emoción que implica Es, enfrentarse a una historia. Enfrentarse a una historia es súper delicioso. Tú ya estás ahí a la hora de empezar a armar todo ese universo y el universo se empieza a acomodar y uno ya simplemente tiene que dejar lo que sea y que se empiece a ampliar y que rompa, por ejemplo, con los límites de lo que uno incluso considera correcto, porque como escritores tenemos que luchar con algo y es que en nuestras mentes tendremos que aprender a ser libres, tenemos que aprender a quitar todas las barreras morales y sociales, porque nuestra mente es el espacio creativo, es lo que produce lo que hacemos, y si ahí estamos limitados por lo que es bueno, por lo que está bien visto, por lo que va a ser agradable, probablemente uno escribiría una literatura bastante foja y bastante simple por miedo a eso. Entonces yo, por ejemplo, le quería preguntar, yo estaba reintrigada pensando si usted era profesor o no. sí, ¿Cómo se enfrentó usted al hecho, por ejemplo, de crear una escena en la novela en donde una estudiante y un profesor terminan en un enredo sospechoso y al mismo tiempo muy perturbador porque están en esa cabaña y de la nada todo se vuelve muy paranormal de momento? Por ejemplo, ¿cómo se sintió usted en ese espacio? Porque con justa razón es muy criticado ese tipo de relaciones entre estudiantes por el hecho de estar en espacios de poder muy diferentes y que se ha violentado muchísimo a las jóvenes y a los jóvenes dentro de los espacios educativos por docentes. Eso era algo que yo quería preguntarte, porque enfrentarse a querer escribir eh, abiertamente siendo docente es tomar un riesgo y más en un espacio como es el mundillo de la literatura que suele ser muy hostil con ese tipo de cosas. sí. Pues sí fue difícil, mira, como di clases de literatura también, entonces me tocaba, bueno, en bachillerato, pues me tocaba elegir a una serie de autores que tenían que leer y también recibí algunas críticas cuando ponía a los muchachos para que leyeran, por ejemplo, a Carlos Fuentes con Aura, que leyeran a García Márquez con la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada, este, así a ciertos autores y los que me reclamaban eran los papás. ¿Cómo los ponen a leer eso? Y que ¿a poco eso es literatura? Pues dice, mire, pues ellos son, García Márquez premio Nobel, Cervantes es premio, digo Cervantes, perdón, Fuentes es premio Cervantes de literatura, son escritores laureados y las obras que les pongo a leer son calificadas como de del top en calidad. ¿Ah? Entonces, pues puede no gustarle el tema, pero pues así se trabaja. Hay un escritor aquí, Tapatío, en Guadalajara, eh, tiene una novela que se llama Macho Profundo, César López Cuadra se llama, o se llamaba, ya falleció. Y también trata de esta relación de un profesor con alumnas, y pues, por supuesto que también fue así como un escándalo. ¿Ah? Temía eso, pues, que se diera, sin embargo, no significa que no se dé.
bueno, actualmente está muy observado, pero todavía hace 20 años era muy común que hubieran relaciones entre los docentes con alumnas, ¿eh? O maestras con alumnos. También era común, nada más que pues eran como secretos a voces, ¿no? Y sí, pues sabía que me estaba enfrentando a un tema delicado, este, pero pues bueno, o sea, la idea era que fuera un poco escandalosa y, Y y lo es. pues que la leyeran, aunque sea por eso, por el morbo. No, pero mira que en el fondo se encuentra uno con una narrativa muy endulzada respecto a los sucesos eróticos. No se convierte en algo sexual y vulgar los encuentros, sino que realmente haces un buen uso de la prosa erótica para que los momentos sean muy agradables y no se sienta incómodo de leer. Suele pasar mucho que cuando los autores quieren tratar estos temas que tienen que ver con la sexualidad suelen ser muy burdos y uno termina sintiéndose como medio asqueadillo de la situación y dices, no, esto está medio perturbador, no me gusta tanto, exceptuando pues a los lectores a los que lo pervertidito les gusta mucho. A mí sí me gusta que estos espacios estén narrados de tal forma que se entienda los sentimientos que hay detrás de las personas, porque eso evita precisamente que se caiga en el hecho de pensar que se está en un espacio de abuso, porque suele suceder eso, que te encuentras este tipo de relaciones y el hombre es absolutamente abusivo, dominante, bestial por lo general, y no hay como un mínimo respeto por crear una atmósfera mucho más envolvente en la que uno se sienta atravesado por las emociones propias del erotismo y la sensualidad. Entonces sí logras ese contraste que si bien es un salseo ahí muy emocionante, no se vuelve incómodo ni morboso en ningún Sí, sentido, aunque es delicado, ¿cierto? Yo soy de las partidarias que piensa que en un espacio, en este tipo de espacios educativos no deberían haber relaciones entre estudiantes y docentes porque los jóvenes son muy jóvenes y los adultos siguen siendo personas llenas de emociones y llenas de deseos, ¿sí me hago entender? Entonces no, claro. sí, no soy muy partidaria, pero me gusta porque la literatura permite eso. La literatura permite que nosotros hablemos de las cosas que hay en el mundo y que hay que aceptar que existen. Hay personas que están saliendo con sus estudiantes, que están teniendo ese tipo de relaciones. Y aquí se logra eso, se logra un muy buen contraste entre una situación muy densa, una situación que podría haber terminado en una historia que uno diría, bueno, esta persona que la escribió es un poco añañay, pero termina siendo algo muy disfrutable. Yo estaba muy emocionada con cuando llega la noche y empieza a suceder y todo el mundo se junta y empieza Bueno, acá toda la parte erótica con la noche y aparte que no solamente es una noche erótica, sino que es una noche supremamente aterradora, que son sí, las dos emociones que predominan ahí en la noche. Todos están muy asustados, pero la única manera de contrarrestar el sentimiento de miedo y nerviosismo que tienen es precisamente cambiarlo por otro que los acoge y que los recibe mejor sí, y que la transición es buena sí, claro. entre el miedo que tienen al estar fuera de la cabaña y toda la atmósfera calentita y abrigadora que empieza a desarrollarse dentro de la cabaña es un muy buen contraste y pienso que lo lograste muy bien, no siente uno una transición brusca de decir es que la novela está dividida entre pedazos de terror y pedazos de lo uno y de lo otro, que suele pasar mucho cuando uno tiene, digamos, dos temas predominantes en su obra. A veces no encuentra unos buenos conectores, unos buenos párrafos de transición, sino que se siente como que agarró bloques de un tema y vamos a meter este tema aquí, vamos a meter este tema acá, y entonces se siente muy fragmentada la historia, se siente como que, bueno, hay pie para todo, pero en cambio en este espacio todo va junto, es decir, el miedo y el erotismo se mezclan de tal manera que resulta esa situación en una cabaña que al parecer está poseída o embrujada y cosas misteriosas pasan ahí, también hay espacio para el amor y también hay espacio para la pasión juvenil, porque también es eso, no se trata solo de la relación del profesor
y la estudiante. Se trata de los sentimientos adolescentes la expectativa que hay respecto de los primeros encuentros sexuales, que eso es un tema también muy tabú y que todos pasamos por ahí en algún momento y tuvimos que enfrentarnos al hecho de abrir nuestra vida sexual por primera vez, y eso da mucho nervio, y meterlo en esta situación lo hace muy emocionante para mí. Sí, pues efectivamente, ese fue uno de los retos que intenté con la novela, que intenté superar. En sí, si recuerdas, son, son como tres historias, porque se hacen tres equipos y cada quien va a cumplir una misión. Y finalmente se reúnen todos en la cabaña y es donde se da el desenlace, ¿no? Cuando ya hay el enfrentamiento de las entidades pues fantasmales que están en la cabaña, que en un principio uno piensa que esos son los malos, pero resulta que el malo es contra de los que están en la cabaña. El malo es Tlazoteo, la diosa esta, de la inmundicia. Y los otros, de alguna forma, están tratando de asustar a estos para que se vayan y no sean atacados por Tlazoteo. Pero finalmente, pues, finalmente todos se reúnen ahí eh, y algunos deciden retirarse antes, son los que supuestamente pues la libran, y los que al último platican cómo estuvo la situación. Cuando intentan oír los demás es demasiado tarde y terminan pues desbarrancados, ¿verdad? Y terminan, sí, terminan por allá en un abismo donde su auto se rodó y ya Y nomás se que, ven los cuerpos saliendo y de que ya los viene autos. anunciado, eso es todavía que ya viene anunciado, porque está el Moco, que es un personaje extremadamente adorable y gracioso con el que uno se conecta porque todo el tiempo está muy aterrado, aparte de que es todo religioso Sí, y sus energías están muy conectadas con todo lo que sucede. Es el que primero empieza a sentir que algo no va bien, pero lo relegamos precisamente porque hay otros personajes que es como que está muy bien estructurado como grupito de colegio. sí, Bien, se distingue perfectamente bien, y uno como ex estudiante de colegio puede sentir que ahí están todas estas energías, y que claro, que llevas muchos años en el ámbito eh, eh, profesoral, siendo profe, porque conoces muy bien las dinámicas de grupo, conoces muy sí, bien cómo se mueven los adolescentes, cómo son las redes de compinchería que arman. Y eso ujú, hace que uno empiece aunque si bien algunos personajes le llaman la atención, usted siempre tiende a irse con los que más voz tienen y con los que están todo el tiempo haciendo algo, porque nos gusta cuando hay liderazgo. Entonces ahí están los papeles de los que llevan el liderazgo, que si bien no son los más listos y los más racionales de todo el grupo, tienen esa capacidad de ser líderes nato, de que los demás sí, los siguen por más pendejas que parecen las situaciones que proponen. Y eso me gustó mucho porque me remontó a mis terribles años de adolescente de colegio. sí. Pues es que el trabajo de los liderazgos ahí está bien marcado. Hay liderazgos, los primarios, secundarios, y está efectivamente el COSI, el YOSI, es un poco cómico, porque su temor a veces, el hecho de que esté rezando siempre, está caricaturizado un poco. Y luego cuando recuerdas, cuando van rumbo al río, por ahí los persigue un toro y va gritando como nena, ¿no? Y por eso le echan, los demás le echan pues como carrilla, ¿no? Al Yossi o al Cosi. Y muchachas, mujeres con una personalidad fuerte, mujeres con personalidad, con cierto liderazgo, pero eh, todavía manifestando un poco el machismo que se dio propiamente en el siglo pasado, siglo XX, que los hombres tienen que ser los líderes, pero mujeres que con una personalidad también firme y que aparecen ahí también de alguna forma dejando su huella, ¿no? En la historia. Yo a las mujeres
las interpreté de cierta manera y es, uno, hay que enmarcarse en el hecho de que son chicas adolescentes y que muchas veces a las mujeres en la literatura, a las chicas, se les niega poder sentir y ser sexuales. Ujú. Porque está muy satanizado para nosotras ser sexuales en la adolescencia. Siempre se nos exige ser sexuales, pero tenemos que ser discretas respecto a hasta dónde somos abiertas a nuestra sexualidad. Y en ese sentido, por ejemplo, los personajes, si bien no se desarrollan como líderes o como personas que mueven las dinámicas de la historia, porque están relegadas a un papel más de más de mujeres, digámoslo así, ¿cierto? Más de mujeres, me gusta que les permita sentir, que les permita conectarse con su sexualidad sin importar que sean mujeres, porque claro, pasa que encuentra uno a los hombres, que son los sexuales, que son los propositivos. Aquí las mujeres tienen la posibilidad de eso, de abrirse y de también querer aprovechar el momento para disfrutar tranquilamente de su sexualidad. Y si bien es difícil narrar a las mujeres, porque narrar a las mujeres es difícil, y más si eres un hombre, porque Sí. entender la psique femenina es difícil, es de práctica, es de conocer, es de escuchar. Me gusta eso, me gusta que se resalte el hecho de que no haya una distinción entre, porque soy mujer, tengo que ser más puritana y tengo que estar acá más cohibida, no, todo el mundo propuso y pasó lo que tenía que pasar, y eso es algo que me parece a mí que de las mujeres me deja satisfecha, ¿cierto? Si bien soy una mujer escritora que le gusta desarrollar personajes femeninos absolutamente grandiosos, fuertes, líderes, no me molesta el hecho de que no todo el tiempo aparezcan las mujeres así. Lo que no me gusta es siempre encontrarme con las mujeres que sirven a los propósitos del personaje, del personaje. Aquí no hay solo un personaje, aquí hay varios personajes que todos, todo el tiempo están disfrutando de lo que son como personas, son jóvenes, son compinches, están en un espacio seguro, porque siento de alguna forma que la figura del maestro es un maestro agradable, que los acoge, que los hace sentir cómodos y bien en grupo. Entonces, para mí, me doy por bien servida con encontrarme personajes al menos en los que la sexualidad esté lanzada con libertad y sin estar tan cohibidas porque somos mujeres. Entonces, bien, en esa parte me gusta. También hay algo de lo que yo quería hablarte, que me gustó muchísimo y siempre le alabo muchísimo eso a los escritores cada vez que me los encuentro, y es cuando tienen la capacidad de mezclar la prosa y la jerga. Cierto, yo soy colombiana y me disfruto mucho los acentos de otros lados. Por ejemplo, he estado entrevistando a distintas personas de México y me doy cuenta que todos tienen un acento diferente y que esa idea del acento mexicano que conocemos los colombianos debe ser tan genérico como el acento colombiano que conocen los mexicanos y que no, todos tienen acentuaciones diferentes, palabras diferentes y hay un disfrute del lenguaje muy distinto y me gusta encontrármelo en la literatura, es decir, te apropias del hecho de cómo hablan las personas normalmente, cómo hablan los muchachos, ¿cierto? Hay una que siempre está diciendo, o sea, Sí, una fresita. siempre dice, ay, o sea, no, es que, o sea, y me gusta porque sí pasa, ¿cierto? Sí, Entonces te alabo mucho el hecho de que le hayas metido tantas ganas a esa jerga, a que suene que es una novela de personajes mexicanos que están atravesados por el lenguaje, por su contexto, por todo lo que hay ahí, porque eso la hace particularmente disfrutable, porque te conectas porque te conectas con eso, con el hecho de que es otro lugar que, si bien tiene el mismo idioma del que tú hablas, eh, se siente muy rico que hayan palabras y que hayan cosas que tú dices, esta es una novela mexicana. Se sí, siente, ajá, se siente, y eso es muy, muy chévere, porque pienso que a veces tratamos de que nuestras novelas sean neutrales, es decir, que tengan una voz neutra, que se sienta desde una suerte de narrador omnisciente que no es de ninguna parte, pero que es de todos lados, y eso tiende a hacer que las narrativas no tengan identidad. Y si hay sí. algo que a mí me gusta de leer literatura latinoamericana es que yo pueda distinguir de qué país, de qué región es lo que estoy leyendo, porque eso le da identidad a lo que usted escribe. Entonces, te lo alabo muchísimo porque me encantó.
Eso es algo que me disfruté 100, al igual que el hecho de que hayas decidido modificar el orden de los capítulos, porque si bien uno decía, de forma lineal habríamos entendido mucho mejor qué fue lo que sucedió, también entiendo que era difícil saber qué era lo que había sucedido, porque todo estaba atravesado por esta vibra espiritual, paranormal, de terror, de miedo, de todas estas emociones que yo pienso que nadie después de eso podría pensar con claridad. Y eso es lo que pasa. Entonces empiezas a tener un capítulo en donde de repente los personajes van camino al pueblo y usted dice cuál pueblo, cuándo, cómo, de dónde, y de repente, ¡pum!, saltan y todo el mundo está en la cabaña prendiendo la fogata, y luego, ¡pum!, vuelven y saltan y están caminando siendo perseguidos por un toro, y todo se va acomodando salpicado y luego va teniendo forma y dice, uff, que si hubiera sido lineal, tal vez uno no hubiera quedado tan trastocado también por las emociones de decir, ay, no, ¿qué está pasando? Entre lo que sueñan y esas escenas que narras desde la perspectiva de uno y luego del otro. El profe está durmiendo y soñando, escuchan unos gritos del otro lado, nos encontramos las narraciones de otro lado y luego las ponemos en paralelo y nos damos cuenta que, es la misma escena vista desde dos personajes y eso también hace que el ritmo sea muy brutal. Sí, sí, sí. También, ya cuando consideré que ahora sí ya está terminada la novela, le di otra releída y dije, caray, pues sí. O sea, sí, hice muy bien estos juegos de tiempo para darle unidad, darle una unidad no lineal, pero una unidad que, que podría ser mucho más interesante para el lector, ¿no? Pudiera concatenar un capítulo de los de media novela en adelante con el primero, o el segundo con el último, y así que estuvieran pues trabajándose para darle más dinamismo a la narrativa de, de esta novela. Y yo creo que sí lo logras. Realmente creo que sí. A veces es difícil, pero tienes una estrategia buena, que es que los capítulos no son muy largos, como los capítulos no son tan extensos, no son esas mudas que tú dices, ¡fuah! Mejor dicho, viví toda tipo Gabriel García Márquez, pues que tiene esas mudotas narrativas Sí, o de realidad tan grandes que cuando usted sale ya está absolutamente conectado con la primera historia y es difícil volver hasta el otro lado para tratar de conectar con el resto. Aquí como los capítulos son cortos, tienes la posibilidad de ir saltando de uno a otro sin que se sienta tan cortada la energía. Entonces te quedas en una escena tensa por acá y de repente entras a otra escena, pero luego vuelves a esa y dices, ay, aquí terminó de ser. Y el capítulo que está en el medio regala atisbos de cómo se van formando las cosas. Entonces creo que sí hiciste una buena elección de forma, me gusta, formalmente me gusta, porque también soy una lectora exigente en cuanto a la estructura. Pienso que si un escritor no es capaz de plantearse una estructura disfrutable, creativa, que ponga al lector en cierta tensión, en que esté atento, no, no, pues es parte fundamental, ¿cierto? Se queda como corto en alguna parte y puede que tenga una historia muy buena, con una muy buena prosa, ¿cierto? Con unas mudas, pero si la estructura está muy plana, uno empieza a perder interés porque cuando la novela es así tan lineal, tan rectita, uno como lector muy ávido es capaz de estar como, ¿cómo se llama eso? Como anteponerse al final, ¿cierto? Tú ya sabes lo que va a pasar, como que intuir. Entonces vas sí, leyendo y dices, no, ya sé cómo termina porque en el orden en que va, ya ya sé sí. cuál va a ser la resolución de esto y eso hace que uno pierda interés, así sea en media novela, tú dices, no, ya. Y preciso, ese es el final. ¿Por qué? Porque no se le echa tanta gana a la estructura. Sí, pues mi principal objetivo en esta novela fue narrarla de tal forma que se pudiera leer de un tirón. O sea, te exige 4 o 5 horas máximo de lectura, depende de tus hábitos, y de un tirón. Yo me he contado con lectores que me han dicho, no, me la aventé en una sentada.
o sea, rápido se la aventó, y así es más fácil que les digas la línea. En cambio, las novelas más amplias que te tienes que tardar días o hasta semanas para terminarla, pues hay fragmentos, hay espacios en los cuales pasaron como en paréntesis, y hasta que le das una segunda, una tercera lectura, dices, ah, con razón pasó esto y esto, ¿verdad? Porque te cansa y mecánicamente estás siguiendo la lectura, porque es muy amplia, sobre todo para quienes no tienen los hábitos de lectura. Eso es cierto. Uno dice, también es disfrutable la prosa larga, es decir, enfrentarse a una novela que te tome varios tiempo leer y que vas disfrutando poco a poco, también es rico, pero yo siento que estamos compitiendo, ahorita como escritores estamos compitiendo contra el mundo tecnológico, estamos compitiendo contra los videos de 3 minutos, estamos compitiendo contra las imágenes, entonces hay una cantidad de cosas que usted tiene que ser consciente que lanzarse un ladrillo de este tamaño, pues a la no va a ir con la juventud no tiene, o sea, no tiene la capacidad de una lectura de tan largo aliento y hace falta una literatura que sí, que invite más a los jóvenes porque en fin de cuentas quienes van a ser nuestros lectores de una u otra forma van a ser los jóvenes de ahora. Porque si Sí, escribimos para la gente, para los viejitos, pues tendremos una vida de escritores de este tamañito porque se mueren nuestros posibles lectores en nada. Entonces sí creo que eso es una buena estrategia, pensar en el lector en ese sentido, no tanto si estoy escribiendo para el lector, porque limitarse a escribir para un lector específico también es un sueño un poco vago que tenemos los escritores, que tenemos en la mente un lector ideal, pero pues los lectores no son ideales. La así verdad es. es que los lectores son diversos y hay gente que a la que definitivamente es difícil llegar, pero sí puede pensar uno en eso, por ejemplo, en la economía del lenguaje, en no ser tan rimbombante, ya este tipo de prosa tan hostigante, ya como que es difícil de acceder a ella, no tan larga. Y metiéndole un poco de emoción. Me gusta mucho esto porque pienso que es una novela que divinamente le pega muy bien a la juventud porque si bien es un drama adolescente, no termina siendo un drama adolescente convencional en donde lo que va a suceder ya lo puede uno prever desde el capítulo 1 en donde aparece el muchacho guapo con problemas de atención. Entonces, sí creo que le llegaría muy bien a la juventud. Es una novela relativamente muy sencilla de leer. No, no estoy diciendo por eso que no esté muy bien escrita y que no esté muy bien hecha, pero tú te sientas y vas pagineando a gusto. Puede que al principio yo hubiera escogido un principio distinto. Ujú. Eso es como muy a gusto personal. Pienso que el arranque es algo fundamental en una novela. Y acá tenemos un arranque de confusión, pero eso resulta siendo algo interesante. Tú inicias con un arranque muy confuso, que Ujú. te deja como, uff, bueno, hay mucho aquí que procesar, pero Sí, eso puede ser 50-50. sí, sí, sí. Eso puede ser un inicio 50-50. 50% te animas porque te llamó la atención y 50% te abruma porque hay mucho en el inicio, pero está acertado. Yo hubiera puesto un inicio, tal vez otro capítulo, como el intermedio, ¿no? Acá uno más erótico, de repente entras con una escena de, uff, ¿qué está pasando aquí? Y todo está sucediendo. Y engancharías al lector, pero eso ya son percepciones que uno tiene cuando está escribiendo y que uno tiene ciertos gustos para tratar de hacer los inicios. Porque cuando uno empieza a conocer un poquito, por ejemplo, del mundo de las editoriales y así, se da cuenta lo importante que es tener un arranque muy bueno, muy preciso, porque de eso depende si leen el resto o no de su obra, Sí, de, claro. de qué tan bueno sea su arranque. Pero Sí. en general, yo tengo muy buenos comentarios de tu obra, me gustó muchísimo, me la leí en una sola sentada también, estuve muy juiciosa dándome toda la lectura, me gustó. eh, Me dio un aire muy interesante. No identifico muy bien en dónde pondría yo el género, ¿cierto? Ajá. Como que no le encuentro un género sentado del todo, sino que lo encuentro como en medio, como en un limbo entre dos o tres géneros
que se debaten ahí por tener como el protagonismo, pero van equilibrados. Entonces, en general, muy buena. Muchísimas gracias por compartir con todos estos sueños de la mente de los escritores. Al contrario, muchas gracias por la plática. Sí, a mí me pareció también me llamó mucho la atención que se fijara Alas de Cuervo en mi novela, que me apoyaran la publicación, en la distribución, en pues la publicidad. Se me hizo muy interesante, un plus para mí, porque el hecho de que de otra nación se interesen por la literatura mexicana, para nosotros los escritores mexicanos, pues nos da mucho aliento para seguir, ¿no? Para seguir escribiendo, para seguir trabajando las historias de la noche. Claro, desde acá, desde el grupo editorial, estamos muy interesados en apoyar la literatura latinoamericana y México es un exponente muy grande del terror de Latinoamérica. Creo yo que México es el país que más terror consume y más terror escribe. Entonces, pues es un honor para nosotros poderlos tener aquí en Alas de Cuervo. No sé si tengas algo más para decir. De mi parte, yo creo que esto sería todo por la tarde de hoy. No, pues al contrario, nuevamente agradecerte la entrevista, y pues me gustaría seguir en contacto. Yo te digo, sigo escribiendo, tengo otros textos. Lo que pasa es que los que tienen más que ver con la narrativa de terror, ya los publiqué en otros, mira, perdón, a ver si alcanza a ver, esta es una novela, son cuentos, no sé si alcanza a ver, se llama Mosaicos, son 15 cuentos, eh, la mayoría son de misterios, de terror, pero ya están publicados. Y Tu vida, Bruno, pues era una novela original. No, después no sé si voy a poder platicar con los editores. Creo que ya no está Cólcrave con Alas de Cuervo. No sabe si está David Cólcrave todavía. Me había comentado, creo que ya No, él ya, ya se David había. ya hace parte de otros espacios. eh, Sigue vivo, sigue estando bien, pero ya no hace parte pues del grupo editorial como tal. sí, ok. Pero las puertas del grupo editorial Letras Negras siempre están abiertas. No publicamos solamente terror, también se publica en otros sellos editoriales que no son solo Alas de Cuervo. Está Palabra Herida, que también está dedicada como a otro tipo de novela, como novela negra, novela policíaca, etcétera. Otros géneros que no son el terror. Entonces también con estos sellos editoriales se publican otras cosas. Entonces, por aquí, bienvenido. Y aprovecho para que las personas que nos están viendo aquí lo sigan en redes sociales, sepan dónde pueden encontrar no solamente Turbia Bruma, sino las otras textos que tenga publicados. Aprovecha este espacio, es todo tuyo para promocionarte. Muchas gracias. Bueno, pues me pueden encontrar en Facebook como Raúl Sánchez Robles, escritor, o tengo dos cuentas en el Facebook. Una estoy sí como escritor, y la otra pues como mi contacto con la gente, porque gracias a esta plataforma me he encontrado con amigos que tenía 20, 30 años sin ver, y ¿cómo? ¿Qué has hecho? Y todo, ¿no? Y también se me ha contactado a través de Facebook por otros escritores, otras personas que no conozco, que hemos coincidido más bien en participaciones de convocatorias. Oye, tú quedaste en tal lugar y yo acá y allá y así. Y pues ha servido para estar en contacto. Ahí pueden localizarme como Raúl Sánchez Robles en Facebook. Pueden ver hasta los memes que a veces por ahí sacamos. Eh, este, hasta todo, situaciones cotidianas, hasta la literatura. El perfil literario que me gusta, el perfil literario que promuevo. Ahí nos podemos encontrar. Excelente. Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Entrevistas y Letras. Ha sido un placer para mí tenerte aquí y espero que para las personas que nos vean también hayan disfrutado tanto como yo de esta conversación. Igualmente, Silvia, es un gustazo.
Un Bueno, gustazo. esto fue todo hasta el día de hoy en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera, un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Y no olviden que bendita sea la literatura. Hasta pronto. Hasta luego.